Bueno, acá estamos, Miguel. ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, un gusto estar aquí. Lo mismo, lo mismo. Gracias porque la verdad que te insistí bastante porque este tema eh, me interesa mucho porque yo siento que cada vez estamos más involucrados con esto y aparte es un término que se empezó a utilizar de hace un tiempo y cada vez se utiliza más en distintos ámbitos de la vida y tiene que ver con esto del wokismo. Y para ir empezando, me gustaría que por favor me definieras de qué se trata esto. O sea, yo creo que el wokismo empezó en la academia, originalmente, entre escuelas de ciencias sociales. No sé muy bien cómo emerge, digamos, en sociología o en antropología, pero supongo que es de una manera más o menos similar a lo que uno ve cuando estudia historia en psicología, cuando estudia filosofía de la ciencia para psicología, que básicamente yo creo que es como el resultado de dos corrientes, el socioconstruccionismo y la teoría crítica. Sabes que, especialmente en psicología, la pretensión era bueno, de estudiar la conducta de una manera más o menos, digamos, objetiva, formal, realista, con enunciados bien claros, con proposiciones que se pudieran comprobar experimentalmente y tal, y tratando de concretar, ¿no? Concretar, modelizar, también mucho en economía, llevar a números, llevar a patrones, a fórmulas, la conducta humana. Y sin ser en su momento una gente que estuviera proponiendo algo descabellado, yo creo que empiezan a surgir movimientos más socioconstruccionistas que pretenden cuestionar la viabilidad de esos métodos y proponer que a lo mejor existen unos aspectos sociales, discursivos, particularmente discursivos, que permean en la forma en la que nosotros hacemos, o sea, obtenemos el conocimiento, pues elaboramos el conocimiento. Y, y eso en paralelo también está la teoría crítica, que sí es un poquito menos científica, por decirlo de una forma, que es como el cuerpo más marxista del wokismo, que es la idea de que el conocimiento tiene que tener una función práctica, ¿verdad? ¿Sabes? Pero no como ingeniería, sino que tiene que permitir modificar el entorno a favor de los oprimidos. O sea, si la ciencia no es para ayudar a los que están oprimidos, entonces, ¿como para qué es? Me explico. Entonces, la ciencia empieza a tener una funcionalidad más allá de la verdad y además, obviamente, todo un cuestionamiento de la verdad, que es también la parte relativista de todas estas corrientes y del wokismo. Entonces, claro, luego las ciencias empiezan a elaborar pues, estudios, también panfletos, ¿no? O sea, ya como que trabajos académicos que son más de promover una idea, más allá de cambiar la forma en la que aplicamos el método científico, sino proponer una idea más global de cómo tenemos que abordar las ciencias sociales, que te puedes imaginar que la combinación de las dos cosas. O sea, tenemos que contemplar que los discursos, que los aspectos sociales de la vida humana permean la realidad mucho más de lo que creemos. O sea, tenemos que despertar, ¿sabes? El wow, tenemos que despertar y ver que lo que creemos que es la realidad muchas veces es lo que nosotros hemos construido como tal, que nosotros tenemos una influencia científicos y por supuesto también políticos, pero claro, como todos los agentes son políticos de alguna manera, entonces todos somos partícipes de que esa realidad se vaya en una dirección u otra. Y bueno, nada, y la teoría crítica, obviamente, si te vas a despertar, o sea, si te vas a tomar, si vas a ver algo con unas gafas, que esas gafas sean las que te permitan hablar y pronunciarte y actuar de manera que siempre favorezca a a los menos privilegiados, por decirlo de una forma. Entonces yo creo que, o sea, a ver, como yo lo veo desde la historia de la psicología, cuando yo estudio wokismo, yo digo, nada, esto es socioconstruccionismo, teoría crítica y a lo mejor un par de cosas más que entraron por la academia y luego se fueron a todos lados. O sea, y de ahí que wokismo sea, si escribes un guión, tu protagonista mujer, entonces tiene que tener unas cosas porque dependiendo de cómo tú escribas ese guión, vas a promover un discurso que de alguna manera va a influir en que las mujeres luego en la realidad, fuera de la película que estamos viendo, sino ya fuera del cine, sino en la realidad la mujer se comporta de una forma u otra. O la forma en la que hablamos acerca de
los inmigrantes o la diversidad sexual, lo que sea, va a modificar. De nuevo, yo no creo que esta idea haya estado de más en filosofía de la ciencia. O sea, también que uno, cuando estudia filosofía de la ciencia, siempre es como muy orgánico, es como muy evidente que lo que venía después de una cosa iba a venir lo siguiente, igual que cuando uno estudia historia del arte, o sea, siempre es como que, claro, esto iba a venir como consecuencia de... Pero sí, o sea, lo lógico es que, bueno, si empezáramos a cuestionar la fiabilidad de ciertos estudios o de ciertos paradigmas a la hora de evaluar ciertos fenómenos. Efectivamente, la sexualidad humana requiere de metodologías mucho más amplias, requiere de, por ejemplo, si vas a utilizar la psicología evolutiva, o sea, si vas a utilizar el darwinismo, entonces que te lo pienses bien cómo es ese darwinismo, porque no es que el darwinismo nos permite explicar cosas como la homosexualidad, pero, ¿sabes? Si tienes que ampliar un poco la teoría, tienes que utilizar cosas, por ejemplo, como la selección social. Entonces, o sea, es un llamamiento a ver que es más complejo de lo que nosotros creemos, pero esta gente después se fue para otras ramas, pues. Se despertó en otra dirección. Así, Se que es lo pasó que, dos pueblos. obviamente, sí, se pasó a dos pueblos, que es obviamente el wokismo que todos nos genera ruido todo el tiempo, que es como que a lo mejor hay algo de verdad, pero ya están, es que ya es una cosa así política, sí, ya es otra cosa. Uh-huh. ¿Y vos en qué contexto crees que, me refiero a un contexto tanto histórico como social, vos crees que tuvo más fuerza o más auge esto? No, o sea, obviamente las ciencias sociales. O sea, no existe otro lugar que esté más tomado por el wokismo. La academia, especialmente las ciencias sociales, o sea, cualquier cosa que gira alrededor, es que de la psicología, de la antropología, de la sociología, de la economía, está. O sea, obviamente, incluso yo a veces creo que la biología en parte, pero la biología se ha blindado muy bien, porque, bueno, ¿sabes? Siguen habiendo cosas como la conducta animal y tal, que nadie se va a poner, aunque hay algunos libros bien buenos acerca de como que, bueno, hacer un puente entre lo que plantea más o menos los movimientos de diversidad sexual y la conducta animal, pero en general hay otras ciencias que están más blindadas, ¿no? Por las ciencias sociales están totalmente intervenidas. Hasta un punto que ya, bueno, tú lo habrás pensado cuando quieres que alguien vaya al psicólogo, dices, Dios mío, por favor, que no sea un psicólogo woke. O sea, porque no sé, quiero que esta persona vaya a terapia y le digan que todo es culpa del patriarcado. Porque a lo mejor no hay nada nutritivo que sacar ahí. Entonces, claro, sí, no, las ciencias sociales 100%. Y luego, bueno, sí, obviamente lo que todo el mundo ve, el cine y tal. Pero para mí, de hecho, si tú ves estudiar cosas como crímenes por origen étnico, nacionalidad y tal, muchos países no se hace. No se levantan esas estadísticas, no se publican. No sé, estudiar otras cosas, pero por categorizar, por hombres o mujeres, en muchos lugares se obvian esos estudios, simplemente no se publican. O sea, la academia sí quedó muy, muy, muy contaminada, como con mucha censura, además de una forma muy blanda, una censura muy blanda. Es como, no, claro, tú puedes hablar de diferencias de sexo, pero simplemente no te publicaremos o te criticaremos o no pasará ese paper porque tenés que hablar de diferencias de género o no puedes hablar de sexo. ¿No? O sea, hay unas cosas como muy blandas que obviamente muchos académicos ya están agotados y todos los días vemos gente que se revela a eso y dice, no, bueno, ya, sabes, me cansé, voy a pararme de frente y decir que ya, pues que necesito estudiar cosas sin que sean tan problemáticas, diferencias de sexo, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Y hay algunos autores, yo al menos conseguí un libro, no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero es una autora americana, que ella habla de un dogma woke. Y yo quería preguntarte a vos, ¿qué crees, según tu opinión, por qué habla de un dogma? O sea, yo creo que el wokismo, volviendo un poco al inicio, ¿no? Como que al mezclar socioconstruccionismo con teoría crítica, ellos terminaron creando sus propios mitos. ¿Qué quiero decir? No era solamente que la realidad estaba muy mediada por los aspectos sociales de la vida humana y los aspectos discursivos del lenguaje, sino es que
¿sabes? Luego ellos como que empezaron a crear, como tenía que estar mediada por ciertos discursos, tenían que haber ciertos discursos que sí fueran verdad o que tenían que ser verdad por razones prácticas, ¿sabes? Como que esto tiene que ser verdad porque si no es verdad, entonces nos vamos a ver perjudicados. Entonces sí, yo creo que él se convirtió en un dogma en el sentido en que creó mitos que luego los seguidores tienen que repetir y son completamente mentira, ¿sabes? Ajá. Entonces ahí ya digamos que no, sí, o sea, no hay salida. Es cada vez más absurdo por un tema de dinámica del dogma, quiero decir. No sé si me explico. Cuando tú Sí, sí, empiezas sí. cuando tú empiezas cuando tú caes en un mito y tú quieres que el grupo lo siga, evidentemente eh, ese grupo no puede seguir algo que sea, no puede contrastarlo con la realidad. Entonces tiene que seguirlo a ciegas. Entonces, claro, luego empieza a ocurrir algo muy paradójico como en la dinámica del grupo, que es que mientras más absurdo sea aquello que la gente está siguiendo, más leal, más evidencia de su lealtad tienes. Entonces, Claro. claro, ahora tú ves el wokismo, que es como que, bueno, cada vez son más radicales, cada vez son más absurdos, cada vez también son menos, digamos, o sea, están como más, o sea, más gente se diferencia de ellos y dice, no, o sea, cada vez salen en YouTube, en redes sociales se ve todo el tiempo, mujeres que dicen, yo empecé siendo feminista, pero ya no lo soporté, era un engaño y tal. Bueno, cada vez pasa más eso porque es como, wow, yo quiero entrar, pero luego me doy cuenta que la barrera de entrada es demasiado grande porque me piden demasiada irracionalidad. O sea, me piden creer en cosas que ya, es que ya son absurdas. De ahí, por ejemplo, el trabajo que te mandé, el último que escribí para el Juan de Mariana, que es Claro. esto de por qué el feminismo no es crítico con gobiernos como el de Irán. Yo no digo que pidan una invasión ni nada por el estilo, obviamente no, pero ¿sabes? Por lo menos una crítica, una cosa así como, mira, ¿sabes? Este régimen de los ayatolás es un bastión del patriarcado más puro y tal que pretendemos combatir. ¿Por qué no hacen eso? Que sería lo lógico, ¿no? Como que, bueno, si el patriarcado es esto que tú vienes definiendo, es verdad que tú eh, miras mucho hacia el patriarcado del hombre blanco occidental, pero bueno, no puedes obviar el otro patriarcado. No, es que ellas caen en el absurdo de ni se te ocurra comentar sobre el otro patriarcado. Entonces, si tú eres una... Entonces, claro, ahí hay un mito. ¿Cuál es ese mito? El mito es el patriarcado es exclusivamente de hombres blancos, heterosexuales, burgueses y occidentales. No es, no, esos... Entonces, ellos empiezan a hacer como, que es lo que yo pongo en el artículo, cuando tú empiezas a leer cómo fundamentaron esto, entonces es como que, bueno, pero en realidad es que criticar la religión de esta gente es colonialista. Entonces, el feminismo no solamente es por la mujer, también es anticolonialista, también es antiimperialista, también es anticapitalista. Entonces, no podemos criticar a esta gente. Claro. Es que también, en realidad, hay muchas formas de ser mujer. Y estas mujeres que usan el velo, la burka, lo que sea, y ya también están siendo mujer, ¿no? Porque a pesar de que lo hagan por una cierta presión social, que obviamente existe, y presión política, y bueno, ¿sabes? Estatal y tal. Entonces, no, es que también tienen que cambiar el concepto de mujer libre occidental, entonces empezar a entender la mujer como muy, como que existen muchas formas de ser mujer. Claro, pero ese criterio de existen muchas formas de ser mujer solamente lo están aplicando a las mujeres de África, a las mujeres indígenas, a las mujeres en Medio Oriente, en Asia del Sur. No lo están aplicando a la mujer en Estados Unidos que quiere ser ama de casa. A esa no, pues eso sí, no, esto está prohibido. Entonces, ve, ahí es el dogma, ¿sabes? Es como que, mira, esto te lo dan, lo crees y a lo mejor alguna vez hubo alguna parte dogmática que podía ser sensata, pero ya es que ya ha rayado en lo más absurdo. Por eso yo creo que ahorita mismo estamos hablando de wokismo y estamos hablando de algo que está en decadencia, sin duda. O sea, todas las veces que se estudia todo el tema de los adolescentes y los jóvenes y tal, cada día creen menos en eso y lo rechazan más abiertamente y están más cansados de eso. Entonces, o sea, estamos hablando de algo que hemos sufrido, que está en decadencia gradual, sí, pero en decadencia. Sí, yo pensaba,
te escuchaba hablar, primero y principal, que no me quiero olvidar, con respecto a la investigación que publicaste, el artículo, después lo voy a compartir abajo en el link para que aquellos que lo quieran leer, está muy bueno. Se había hecho viral una chica española que había hecho unos videos como diciendo que ella esperaba al novio con la comida, que le gustaba, y la salieron a matar. Seguramente lo habrás visto porque si llegó acá, Claro, claro. El una caso ese locura. de Roro, creo que se llama ella. Claro, algo así, sí, 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 sí. No recuerdo Sí, bien, sí, pero sí, algo así. además, yo en su momento vi, más o menos seguí el caso porque fue muy interesante, que ella tenía una historia de superación personal bastante buena, ¿sabes? Como que ella entiendo que es como muy bajita y tal, y le hacían bullying porque era muy delgada, entonces ella, bueno, se empezó a hacer ejercicio, empezó a tratar de generar contenido, cosas de... Y bueno, obviamente es un influencer que marcas y tal le pagan, o sea, tuvo éxito, Ujú. y le cayeron encima por esa cosa tan simple, ¿no? O sea, como que es otra cosa que pasa mucho con el tema de esta persecución. O sea, agarran mujeres que podrían perfectamente ser ejemplos de desarrollo personal y las llevan al suelo, y luego otras que no, las tratan de elevar. Entonces, ¿sabes? Entonces Claro, sí, obviamente, bueno, ahí es una revolución cualquiera que mata y degolla y critican y tal. Yo siempre digo que cuando las feministas dicen cosas como, bueno, somos las nietas de las brujas que no pudieron matar. Sí, siempre digo, no, men, no son las nietas, son las nietas de las que acusaban a las brujas, porque son así, o sea, obviamente, ¿sabes? O sea, el wokismo es muy hijo de eso, ¿sabes? Como todo el tiempo viendo qué hace el otro, cómo habla, cómo dice, cuando tú habrás vivido, cuando estaba más de moda, por decirlo de una forma, ¿no? El lenguaje inclusivo, el escrito, además, ese era el peor, porque el verbal, bueno, pero hace ruido, pero el escrito era el peor porque era como con X y tal. Eso era muy dogmático en el sentido de que quién puede escribir así. Entonces, claro, cuando tú ves que la gente escribía así, entonces enseguida tienes que tomar posición. Te habrá pasado en algún chat, ¿no? Como que están sí, escribiendo sí, y sí. tienes que tomar posición. Entonces, sí, es agotador. Es agotador porque te pide todo el tiempo que tomes posición. Eso hace que la gente caiga en unos dilemas de lealtad. O sea, es una revolución. Es como que Dios, o estoy con la revolución o no estoy. No puedo estar de acuerdo con algunas cosas y con otras porque si no me van a matar. Tengo que estar 100% con ellos o 100% en contra. Politización, eso obviamente, Sí, sí. polarización es algo que también han creado. Sí, sí, en redes es terrible. O sea, dependiendo lo que uno publique, te pueden amar o te pueden odiar, pasás a ser enemigo de un día para otro, pero es loquísimo. No hay tolerancia, o sea, yo puedo entender de que otro vea diferente a mí y no implica de que yo sienta ningún resentimiento o odio o deje de seguir a alguien porque hace cosas interesantes, pero no coincidimos en determinado tema. Pero no, existe esa polarización que decís vos que es terrible. Sí, sí, sí. Y además antes, yo siento que, o sea, el wokismo, no el wokismo directamente, pero esto que te mencionaba antes en la academia, de criticar el método científico un poco y abrir el abanico de cómo se hacen las investigaciones, trajo resultados interesantes. O sea, obviamente hay cosas sobre prejuicios que sí se retroalimentan, por supuesto. Hay formas en las que hablamos de grupos que los perjudican, sin duda, claro. No sé, el tema del VIH y la homosexualidad o tal. Ahora, eso no quita que sea un grupo promiscuo, obviamente, sí lo es, pero no quita que hayan cosas que podamos como estudiar, o de las mujeres, o del autismo en las mujeres, por decir algo en psicología muy interesante, ¿no? El tema de cuando se empezó a ver que se estaba estudiando mal el autismo en las mujeres. Entonces, son cosas que yo creo que ellos aportaron buenas, digamos, de esta crítica a la psicología. Pero lo que ya dijimos antes, pues se fueron tres pueblos. Ujú. Sí, y justo con esto yo pensaba con respecto a la psicología, a Levinas, con respecto al posicionamiento del otro, con la tolerancia, esta situación, ¿no? De diálogo versus cancelación. ¿Dónde queda el otro? ¿En qué rol lo colocamos?
claro. Sí, obviamente lo ideal sería que hubiese un diálogo que pudiera haber un diálogo. Ujú, Eh, yo lo que creo es que no lo está viendo, ¿sabes? Simplemente no lo está viendo una sustitución. Es decir, es difícil conseguir, por ejemplo, no sé, un programa de televisión típicamente de izquierdas, progresista y tal, que, bueno, tú has visto los videos en su momento famosos, qué sé yo, cuando traían a Jordan Peterson, eso no era un diálogo. ujú, O sea, eso era como, había que hacer todo el esfuerzo para que este tipo quedara como un completo psicópata. Nunca, nada de escuchar y entender sus argumentos. Entonces, obviamente, el wokismo se cerró y o sea, se convirtió en algo muy cerrado con lo que no hay diálogo. Entonces, lo que hay es sustitución. Bueno, está bien. Entonces, abrimos medios de comunicación alternativos. Lo de la batalla cultural es un poco eso, ¿no? Como que, bueno, abrimos nosotros nuestros espacios, nos ponemos aquí, cambia el gobierno en Argentina, cerrar ministerios, o sea, pura sustitución. Es pura sustitución. No hubo nunca un diálogo. O sea, hubo un diálogo a lo mejor interno, cada quien tuvo un diálogo claro, interno y tuvo su propia relación con esta filosofía, pero realmente fue muy, no ha habido un diálogo. Y es que no ha habido una síntesis como, progresismo o wokismo como esto de socioconstruccionismo y teoría crítica, pero de repente, por ejemplo, podríamos decir, no, no es tanto socioconstruccionismo y teoría crítica, es complejidad, em, psicología evolutiva, pero con lo que te decía, ¿no? Más amplia, síntesis claro. neodarwiniana, cosas como que permiten entender mejor conductas sexuales diversas, diversidad sexual y tal, cosas que podrían haber sido un producto de un diálogo, pero no, no hubo nunca un diálogo. Lo que hay es un montón de papers publicados en una dirección y un montón de papers publicados en otra, por lo menos así lo percibo yo. O Sí, sea, sí, yo sí. siento que es así, que no hay un diálogo, hay o seguimos una línea o seguimos otra, hay poca comunicación, hay poco wokismo que se modera, eso es otra cosa. Lo que hacen Claro. es, no, de repente, si es algo muy absurdo, no se pronuncia, ¿sabes? Como aquí pasa mucho en España, que hay un delincuente que es de un origen, entonces, bueno, ¿sabes? Evitan como mencionarlo, pero entonces a la vez, entonces ese delincuente hizo una violación, pero entonces, claro, tienen que ir en contra de la violación, entonces se cuidan mucho de, pero no, no es un diálogo, no se está develando y se está moviendo las piezas y yo estoy influyendo en ti, tú estás influyendo en mí, no, eso no está pasando. ¿Y en las universidades cómo afecta el pensamiento woke? En la educación me refiero, ¿no? Bueno, yo creo que lo que te decía, la evidencia sugiere que los jóvenes están hartos. O sea, están tratando de adoctrinarlo, sería la palabra. O sea, tienen una maestra totalmente insistente con que ellos piensen en esa dirección y muchos, o sea, obviamente los jóvenes que están en colegios así, por supuesto que siguen existiendo colegios católicos de toda la vida y tal, pero los jóvenes que están en instituciones así, yo creo que lo perciben como un adoctrinamiento cualquiera y se rebelan y entonces salen ahorita estudios de, los jóvenes son más de derechas que nunca y tal. Bueno, ¿qué van a hacer si no hay un diálogo, sino que hay una imposición? Claro, Este, o sea, eso en la educación pues está muy marcado y la gente se agota también. Eh, no hay educación crítica, no está abierto todo el abanico de teorías y de direcciones en la que tú puedes llevar un trabajo. Como tú decías, comentabas antes que he visto tesis absurdas. Lo de las tesis absurdas es eso, es como, es más fácil redoblar la apuesta, ¿ok? Que bajar, o sea, desacelerar, ¿no? claro. A nivel de lo que se investiga, a nivel de lo que se dice. Si tú entras en una, por ejemplo, no sé, si tú entras en un grupo de comunistas, es más fácil que tú digas, bueno, y ni tu cepillo de dientes es tuyo, ¿sabes? Que digas, bueno, y si permitimos algo de mercado, ¿sabes? Eso obviamente es más costoso. Entonces, en la educación Exacto. lo mismo, ¿sabes? El joven más o menos lee, ¿no? De hecho, este famoso estudio de que los jóvenes tenían que mentir, los estudiantes, eran en Estados Unidos, los estudiantes universitarios sentían que tenían que mentir, a lo mejor sutilmente, en sus trabajos, para que el profesor los aprobara. Sí, Eso es, eso
Es lo mismo. Sí, O pasa, sea, pasa, pasa. Es más fácil para enfatizar y para probar el examen. sí, como que es como lees el contexto y dices, nada, me voy por esta dirección y me cubro en salud a arriesgarme a irme en la otra dirección y que luego me penalicen y me penalicen el doble. Entonces, nada, luego todo el mundo termina aparentando que es más woke de lo que es, eso también es interesante. No sé si te pasa, que a veces da la sensación de que el mundo es mucho más woke de lo que la gente realmente es. Sí, sí, Eso es agotador, porque ¿sabes? Que genera como la gente tiene que disimular las redes sociales, obviamente. Tienes la cosa de, eh, te mueves por deseabilidad social y, no, y que es más costoso pelearte con los woke, que son básicamente una gente que te va a condenar y te va a perseguir, o si eres influencer. O tratar de, no, obviamente no, o sea, tratar de irte por de defender algo racional, centrado, que puede prestarse a debate. No, 100% te vas en la dirección de, nada, vamos a hacer el statement, con los artistas de Hollywood, vamos a hacer el statement más básico y ChatGPT, dime lo más woke que puedo decir en esta situación frente a este contexto. Y literalmente lo van a decir y ya, y se van a curar en salud. O sea, sí, sí, coincido. no sé. Pero bueno, volviendo a esto de la universidad, es que el tratar de empatizar con el profesor y ser infiel, digamos, a lo que uno le gustaría investigar o a lo que uno le gustaría estudiar, eso genera también una limitación a la libertad de expresión. Claro, 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 Porque, mira. Yo lo viví con mi esposa en su momento cuando estaba haciendo el pregrado. Ella estaba estudiando una cosa sobre mitos de violación, que son como ideas que giran alrededor de un evento de violación que lo justifican. Ya el nombre mitos hacía que la variable fuese como, ok, podrían ser creencias erróneas y tal, bueno, está bien, pero estoy de acuerdo, mitos está bien. Eh, entonces, ella trató de estudiar entre su muestra, incluía mujeres, y la profesora le dijo, no, no puedes hacer eso, porque las mujeres no pueden creer en mitos de violación. Pero no lo dejó estudiar, ¿sabes? Le sugería, no lo hagas. No veas si las mujeres también caen en la justificación del, del abuso. Y yo me quedé así como que, pero perfectamente, las mujeres, además, de nuevo, se sabe que las críticas a la conducta sexual, el reproche social hacia las mujeres, muchas veces viene de parte de otras mujeres. En vez de estudiar esto y decir, wow, mira, sí, las creencias, los mitos de acerca de la violación están tanto en hombres como en mujeres, pero están en mayor proporción en hombres o en mujeres, lo que sea que yo hubiese encontrado. Pero no, en verdad no. O sea, ya ahí empezó, no, claro, no, eso no, no lo abras, no abras esa puerta. Entonces sí, al final empiezan a haber cosas en la libertad de estudio, de lo que puedes estudiar, la dirección que puedes llevar, se empiezan a cerrar. O por ejemplo, tampoco no preguntes por la variable sexo, pregunta por género. Está bien, pero tú no puedes, o sea, yo siempre digo, si tú haces un estudio y preguntas por la variable género, vamos a suponer y pones, porque siempre ponen que sí, hombre, mujer, otro, masculino, femenino, otro. Si todo el mundo contesta otro, ese ítem no te sirve para nada. O sea, no sé si me explico, ya no claro. te da ninguna Sí, sí, sí. información. O sea, no, entonces, cosas típicas, como que otro, no puedes dar esa opción, porque si das esa opción, ese dato ya no te dice nada. Si todo el mundo contesta otro, ¿qué vas a decir? Bueno, el montón de no binarios, o sea, ya no tienes por ejemplo, si es lo que sea que estés estudiando, ya no sabes si Claro. existen diferencias, pero te mandan, te obligan a poner ese otro. Claro, gracias a Dios la gente no contesta otro, a menos que tenga alguna, se me bajó la luz, alguna cuestión de esta identidad. Pero bueno, ¿sabes? Si la gente te lo contestara, ya, ¿para qué abres esa opción en la pregunta? Claro, sí, sí, entiendo. ¿Y vos cómo crees que se podría sostener, ya sea estos debates abiertos que vos decías, eh, generar esos lugares de debate en los cuales ni aquellos que estén, digamos, radicalizados de un bando o radicalizados de otro,
puedan encontrar, digamos, un lugar plural y con el contexto. O sea, yo lo que trato de hacer, que creo que es la dirección que deberíamos tomar, es no caer en ser lo que llaman derecha woke, que sería como la derecha que piensa como el wokismo, que es como reaccionaria, pero utiliza sus propios métodos. Por ejemplo, si ellos proponen que todo depende del discurso, entonces, entonces esta gente, bueno, entonces hay que dominar el discurso para que así la gente se parezca a lo que nosotros queremos que se parezca. No es caer en eso. Ni tampoco es debatir con esta gente, porque ya se ha demostrado que no sirve. Que te termina, sí, terminas más, o sea, terminas con estrés, terminas escrachado, o sea, es peor, es peor. De hecho, nadie que lo ha hecho le ha salido bien. Además te mantiene un nivel súper alto sí, yo creo que de estrés, porque todo el tiempo, como estás combativo, porque el oponente es combativo. Y además luego creo que tiene un efecto contraproducente en tus ideas, porque entonces tú estás todo el tiempo combatiendo al wokismo y luego no estás pensando una metodología propia, no estás elaborando teoría propia, estás todo el tiempo combatiendo. Es una actitud combativa, obviamente a veces hay que tenerla circunstancialmente, pero no creo que sea bueno. Lo que yo creo que es lo que yo trato de hacer, es abordar tanto temas tradicionales, por decirlo de una forma, como los mismos temas que abordan los woke, pero con una buena síntesis. Es lo que te digo. Yo tengo también ahí en el Juan de Mariana un artículo sobre homosexualidad, como que vista desde la evolución. Cómo hay autores que permiten entender por qué los seres humanos tenemos esta conducta, que no es, la palabra no sería ni antinatural ni nada de eso, sino más bien es, ¿sabes? Tiene una explicación. Entonces, ese tipo de cosas, como que tú llevas tu método, una cosa que tú sí consideras científica, que tú sí consideras sólida, y estudias el mismo fenómeno que ellos. Tú vas a estudiar prejuicios, perfecto. Me parece bien, sí, existen los prejuicios y perjudican a las personas y moldean la vida social. Ok, perfecto. Pero hay prejuicios que pueden tener sentido y otras cosas que no. Por ejemplo, no sé, cosas de las diferencias de sexo. Hay diferencias de sexo que son transculturales y que vale la pena conocerlas. Cosas sobre la belleza. A lo mejor sí existen momentos en los que se aplican ciertas normas para juzgar si algo es bello o no, pero también hay cosas que todo el mundo sabe, como que si los hombres son altos, y tienen esta forma triangular en la espalda y bla, 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 son más atractivos. Listo, ya eso no tiene, no sé, le preguntas a las mujeres aquí y en la China y va, y contestan similar. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que, por ejemplo, todo esto de, es que los estándares de belleza han perjudicado a la mujer y tal. Bueno, está bien, ¿cuáles estándares de belleza? ¿De qué forma? Porque fíjate que hay mujeres que venden las publicidades para que sean atractivas para los hombres y mujeres para que tengan influencia en otras mujeres. Por ejemplo, esas mujeres súper delgadas, pómulos fuertes, cejas de villana, esas están hechas para influenciar a las mujeres. Entonces, ¿quién es el que retroalimenta eso para generar la consecuencia negativa que supuestamente tienen esos estándares de belleza? O sea, yo podría estar de acuerdo que a lo mejor los hombres ahí priorizando siempre las caderonas o lo que sea, bueno, también pueden tener un efecto negativo, pero hay una cosa que también es muy propia de las mujeres que tiene un efecto negativo. Entonces, no es negar el fenómeno, es aplicar una metodología correcta, abordarlo bien, escribir al respecto. Si yo, por ejemplo, cuando estaba de profesor, hablarlo en clase, mira, sí, los prejuicios, pero hay prejuicios que son reales. Además, por ejemplo, la propia idea de un prejuicio, obviamente es un atajo cognitivo que puede ser funcional. Entonces, también todo el tiempo, como que no uses atajos cognitivos, es absurdo. O sea, en las interacciones sociales, en la percepción social, obviamente tiene que tener un atajo cognitivo. Entonces, eso era algo estudiado en la psicología social de manera más o menos neutral, por decirlo así, y ahora todo el tiempo no se te ocurra decir esto, no se te ocurra estudiar esto. Entonces, sí, yo creo que lo que uno tiene que hacer es abordar los fenómenos que ellos estudian como si el wokismo no existiera, o sea, como que no cayendo en lo que ellos hacen, sino, mira, ya, vamos a estudiar esto, o sea, de una manera que sea más o menos consistente, tal, sino que no sea un realismo ingenuo, como dicen, sino una posición como más crítica, pero tampoco tan relativista como la de ellos. Yo creo que eso es la forma de combatirlo, por decirlo así.
Ujú. ¿Y qué repercusiones tenías vos siendo profesor cuando tocabas estos temas? O sea, a veces sentía que era como si yo trajera los temas de Twitter a la clase. Sí. Y era como si yo, o sea, eso yo sentía que para los alumnos podía ser percibido como que yo pretendía ser un agitador, ¿no? Pero por otro lado yo decía, bueno, ellos ven esos temas en redes sociales y luego se posicionan inmediatamente a favor o en contra. Y yo lo que quiero es que si van a responder a esas preguntas que se plantean ahí, las planteen correctamente y las aborden correctamente. Entonces, yo creo que al final era positivo. O sea, la gente entendía que podía aplicar otros métodos, otras teorías, otra visión. Y otra cosa que pasa mucho es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo daba aprendizaje vicario observacional. Entonces yo decía, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo se está exacerbando el efecto del aprendizaje observacional. Si los niños ven videojuegos, se vuelven violentos. Si los niños ven los Teletubbies, en algún momento hubo un grupo de Sí. padres que criticó los Teletubbies porque decían que ponían tontos a los niños. Si los adolescentes ven pornografía, se ponen violentos. Y luego entonces cuando se estudia eso directamente, sin pretensiones de censura, de dirección social, de construccionismo social, eh, se encuentra que no tiene ese efecto, que es exagerado, que es más una fantasía. Ahí eso es interesante traerlo a la clase. O sea, tipo, hay de lado y lado, desde las derechas y las izquierdas, por decir una forma, que la otra vez ya hablamos de eso, que yo no llamo derecha a lo que la gente llama derecha, pero está bien. De bando y bando, por decirlo de una manera, hay pretensión, hay exageraciones acerca del efecto del aprendizaje observacional, que no es así, que no es tan fácil modificar la conducta de un niño mostrándole cosas, no es tan fácil. Tiene que hacerse una serie de situaciones para que un niño adopte una conducta y además luego es muy fácil que tú trates de incentivar, no sé, no hagas esto y él hace justamente eso por retar en el periodo de adolescencia. Luego también hay muchas cosas que son antinaturales, por decir una forma, y no se va a dar por más que, por ejemplo, todas estas modificaciones que se han tratado de hacer con el cortejo, para que deje de ser una cosa en la que los hombres se van a aproximar a las mujeres y proponer y buscarlas, y ellas luego tienen que ceder. Eso lo han propuesto, ¿no? O sea, como que es una Sí, sí, agenda. sí. Y luego están las mujeres así, bueno, o sea, ahora los hombres ya, ahora se me acercan mal o no se me acercan o tienen miedo, ya no se consiguen hombres buenos, entonces empiezan a salir evidencia de que ahora las mujeres sienten eso. Bueno, ¿por qué? Porque lo que era natural, que era que los hombres sintieran que tenían que tener esa iniciativa y tal, y tratar de pagar la cita, y etcétera. Entonces, golpeaste ahí, y resulta que, pues, exacto, es antinatural. Es decir, Claro. la persona sí lo llenaste de miedo a tratar de ser un hombre tradicional en el cortejo, y la consecuencia es no modificaste los gustos de las mujeres, no los modificaste. No es que ahora a las mujeres les gustan cada vez más aliadas y hombres más femeninos, y no modificaste eso, no tuvo ese efecto. O sea, entonces, claro, ahí sí, pues, o sea, ahí simplemente se hace discurso que luego no se materializa en la realidad. Claro. Ujú. Claro, bueno, eso también es porque eh, no llega, no, o sea, no se expande el wokismo de manera, digamos, como simétrica o homogénea entre todas las sociedades. En algunas sociedades llegan cosas primero que otras. Obviamente Estados Unidos tiene una cosa muy racial, Ujú. que aplicada a Latinoamérica siempre chirría, ¿sabes? Para alguien caribeño, o sea, en Venezuela, sí, obviamente hay racismo, pero no es lo mismo, porque los negros en Venezuela, a excepción de algunas zonas costeras muy concretas, no viven en comunidades aisladas, así de esa forma como en Estados Unidos, ni tienen esa historia. Entonces sí, hay cosas que no se exportan igual. Entonces no, luego tú ves que aparece en otro país como muy forzado, Claro. y,
Sí, o sea, y obviamente un intento de... Yo creo que también el político le encantó el wokismo porque, más allá de deseabilidad social y todo lo que ya hablamos, porque le permite regular más y le permite siempre estar luchando contra algo, ¿no? La política de guerra. O sea, Ajá. cuando Estados Unidos dejó de tener guerras reales, con enemigos reales, empezó a tener guerras contra las drogas, guerras contra la pobreza. Entonces luego, bueno, guerras, entonces ahorita guerras contra el machismo, guerras contra guerras, ¿no? Y cada guerra justifica gastos, justifica la labor del político y tal. Entonces yo creo que por esa dirección eh, es que vemos que el wokismo se regó por el mundo. No sé, yo creo que las nuevas generaciones vivirán algo mucho más. Ellas sí, o sea, a pesar de que yo siento que lo que te digo, no hubo una síntesis en el debate, o sea, realmente no hubo un debate contra el wokismo que hizo que eh, el wokismo se calmara Ajá. y llegara como un punto medio, pero esto es lo mismo que pasó con el comunismo. Con el comunismo, con los comunistas no se debatió. Se aplicó el comunismo en un sitio, no se aplicó en otro, fue más efectivo y ya, pero no es que los comunistas y los capitalistas estaban en televisión todo el tiempo ahí debatiendo y tal y llegaron a la socialdemocracia, no, simplemente los comunistas perdieron y los socialdemócratas no. O sea, simplemente así, ¿no? Entonces, Claro. ahora yo creo que los jóvenes, pues nada, verán cómo el wokismo pierde, pero a pesar de que un movimiento, un grupo de ideas pierda, igual está, ¿sabes? Igual esas ideas ya pasaron por el plano de las ideas, ¿sabes? Como que era una hoja y ya está manchada de esas ideas. Ese es el tema de... Es verdad que la ciencia, pues sí, o sea, son como cosas que se montan una sobre otra, o paradigmas, o ideas, o... Entonces sí, no puedes evitar pensar ya algo que ya se pensó, o sea, ya está en tu repertorio. Entonces, por supuesto que, y todos somos woke. O sea, si nos fuéramos a 200 años atrás, perfectamente nos veríamos nosotros mismos diciendo cosas como, ya va, no hables así de esa gente porque eso la perjudica o espera, ¿sabes? O sea, no es descabellado pensar eso porque uno ya es woke. Lo que pasa es que no es woke como esta gente, ¿sabes? Claro. No es woke de esa manera. Eh, entonces yo creo que los jóvenes serán así. Simplemente verán, tú lo ves en pacientes adolescentes que tienen amigos que es trans, tienen amigos gay, tienen amigos tal, pero ellos no lo ven ni como, ni lo ven demasiado bien, ni lo ven demasiado mal. Lo ven como que sí pasa a veces, normal, puede ser, pero no. Pero, por ejemplo, te pueden decir muy claramente, ay, no me gusta esa, con un paciente que me decía, no me gusta que mi novia tiene una novia, no entiendo por qué, o sea, no entiendo, o sea, porque era una novia trans y tal, entonces no entiendo, es una niña, no importa que se vista de varón y tal, no la rechazaba, no iba y la atacaba, la esperaba detrás de un callejón para golpearla, pero tenía una opinión, sí, le molestaba, le gustaba, luego había otro que tenía amigos, pacientes adolescentes que me decían, no, bueno, tengo esta amiga que se siente varón, yo la apoyo, o sea, era muy diverso, como experimentamos las cosas en realidad, solamente que ahora los asuntos sobre homosexualidad, sobre transexualidad, etcétera, están simplemente integrados en la conversación, eh, como, no sé, como diferente, difícil conseguir otro ejemplo, pero como seguramente ahora tenemos cosas integradas en la conversación que hace 200 años no teníamos. Claro. Pero definitivamente, o sea, woke, es como ser comunista hoy en día, pues, o sea, siempre los habrán, pero son como unos locos, pues. O sea, obviamente sí, pero si no, bueno, en 50 años seguiremos viendo, bueno, no sé si en 50, pero en 20 años seguiremos viendo gente wow, tratando de defender lo suyo, pero simplemente cada vez más marginal. Claro. Bueno, te hago la última, Miguel, así te libero. Me gustaría saber con respecto a esto que estamos hablando, que este poder, digamos, del WOC, o sea, mejor dicho, ¿quién gana el poder dentro de estas lógicas, ¿no? Ya sea las minorías, que se supone que son las que se defienden, o las nuevas élites simbólicas. No, bueno, obviamente las élites, sí, no, 100%, 100%. O sea, las minorías son el medio, Ajá. por supuesto. Además, todos estos grupos, todos estos movimientos políticos que van en la dirección de acabar con los privilegiados y defender a los desfavorecidos,
que por cierto, una cosa que no hemos hablado, pero la idea de que el wokismo es muy cristiano, yo estoy de acuerdo con esa idea. Porque lo digo y me Es muy suena cristiano, cristiano. ¿sabes? Muy Es muy cristiano, sí, sí. cristiano. Muy cristiano, sí. Sí, sí, sí. Sí, es una idea muy de ayudar al desfavorecido, al pobre, Ajá. de dedicar tu vida como medio de trascendencia a ayudar al que está desfavorecido. Solamente que, claro, no tiene objetos cristianos, pero tiene una lógica cristiana. Sabes que la trascendencia, para una persona en el wokismo, la trascendencia está en utilizar su privilegio para ayudar para develar que en el mundo hay algunos que están mal y ayudarlos y sacrificarse en vida para que estas personas puedan, eso es muy cristiano. Es que son muy cristianos. Es que cuando te digo lo de que no son nietas de las brujas, sino nietas de las monjas, por decirlo así, es que lo son, claro, son cristianos. Entonces, pero bueno, todos los movimientos que son así terminan, por su propia lógica política, creando cada vez más sujetos oprimidos y por lo tanto creando cada vez más justificación para su propio rol político. Entonces, estas élites se tratan de hacer cada vez más necesarias. Es como eh, un político en Venezuela que dijo algo así como que, ¿sabes? No voy a acabar con la pobreza para que después no me estén votando. Más o menos así. Como que, bueno, no, o sea, no. Bueno, tú sabes, el éxito que han tenido los ministerios de la mujer o los ministerios de igualdad en España o en Argentina. Sí. Se gastan millones, millones, millones y no se reducen esas métricas que ellos pretendían reducir. Entonces ahí las minorías como tal no ganan nada, ganan visibilidad, como también la gente decía con el chavismo. Eso lo decía mucho con el chavismo en Venezuela. Es como que, bueno, es verdad que el pobre no salió de la pobreza, pero ahora por lo menos, ¿sabes? El discurso político gira alrededor de él. Es como que está mejor narrativamente, pero fácticamente no. Bueno, yo creo que el mismo ha sido lo mismo. Las mujeres no están mejor. No sé, las minorías sexuales, o sea, obviamente algunas tendrán cargos y chiringuitos, como dicen aquí en España, o chanchullos en Venezuela, no sé cómo lo dicen en Argentina, pero bueno, tendrán Sí, algún también. ministerio, alguna cosa, pero más nada, ¿sabes? Realmente los que están, de hecho están hasta más confundidos los adolescentes, por ejemplo, están peor. Sí, ahí en ese sentido, pues no ha sido funcional a su causa, realmente. Ha sido favorecer a las mismas élites de siempre. Claro. Es que ninguna revolución nunca le trajo bienestar al que pretendía traérselo, solamente al que la ejecutó. Es verdad. Bueno, Miguel, gracias por todo, gracias por tu tiempo, como siempre. No, excelente, exacto. Súper claro O sea, y bueno, me mataste con esa no la tenía, que tenían una perspectiva cristiana, digamos, el wokismo. ese es de Pero un muy bueno. autor que se llama como el actor de Spider-Man. Se llama Tom Holland, creo que se llama el tipo. ¿Él lo hizo Eh, eso? no, 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 el tipo se llama igual que el actor No, de Spider-Man. él. Ah, mirá, El, lo voy el- a el que buscar. escribe full sobre eso. Y es una teoría que se la ha visto a otros y yo estoy de acuerdo. O sea, que Ujú. me parece difícil no estar de acuerdo. O sea, tiene que ser muy reaccionario de derecha como cristiano para decir, no, esas cosas no tienen nada que ver, son incompatibles. No, como que bueno, dentro de, como decía antes, una idea se monta sobre otra. Entonces, dentro de una vida cristiana, como lo que hablamos la otra vez de la teología de la liberación, es el Claro, similar. Dentro de una lógica cristiana se incorpora el socialismo, dentro de una lógica cristiana se incorpora el wokismo. Sí, súper interesante, lo voy a buscar. Gracias, dale. gracias por el dato. Bueno, No, Miguel, no, te no. mando un abrazo a la distancia y te agradezco como siempre. Seguimos en Seguro. contacto, si Dios quiere. Chao. Chau, chau.